momento pueden empezar a escribirnos al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Quiero preguntarles me imagino que a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a nuestros oyentes nos pueden escribir también. ¿Les gustan las hamburguesas? A usted, Sebastián, le gusta la hamburguesa, ¿verdad? Me encanta, sí. Sí, es como una de esas cosas desde que somos chiquitos que nos fascinan. Oiga, Gonzalo, yo no sé si usted vio lo que se volvió viral en Estados Unidos. Una historia sobre los dos rivales productores de hamburguesas de ese país, que son McDonald's y Burger King, ¿no? Son como las dos marcas de comida rápida que compiten en los Estados Unidos. Hace unos días, el CEO, es decir, el presidente de McDonald's en los Estados Unidos, a través de su cuenta de Instagram, montó un video que se los vamos a poner a continuación, pues como promocionando la nueva hamburguesa que sacó McDonald's. Y no le fue muy bien. No, entonces el video es fantástico. Entonces aquí está el video del señor, ¿usted sabe cómo se llama el CEO de McDonald's? Se llama Chris Kempczinski. Sí. Que pues uno le decía así en el colegio, y no quiero ser bullying ni mucho menos, pero es un CEO que seguramente fue muy aplicado cuando estaba en la universidad y demás, porque es como ñoñito, ¿no? Nerd, medio nerd. Sí, es nerd. Okay. Entonces aquí él saca su video y lo pone en Instagram y dice, este es el producto que estamos lanzando. Chris K here with, you've heard about it, here it is, the Big Arch. Él está... This is something that we have tested already in Portugal, Germany, Canada. I love this product. It is so good. I'm going to do a tasting right now, but I'm going to eat this for my lunch, just so you know. So here we go. First, holy cow. God, that is a big burger. We've got a very unique kind of él está mostrando, ¿cómo es que se llama la hamburguesa? Big Arch. Big Arch. Que es la más grande en tamaño, pues, que ha sacado McDonald's. En tamaño de McDonald's. Sí. Están sacando como las grandes hamburguesas y él está ahí en su oficina y dice, mire, este es mi almuerzo, yo me voy a comer esta hamburguesa, ya la hemos probado en Alemania, en Portugal y ahora pues la vamos a probar aquí para Estados Unidos. Dice, antes de que diga lo que va a decir, ¿por qué cree que es nerd? ¿Por la pinta o por qué? Para que la gente entienda que no nos está viendo. Por la pinta, él es nerd por la pinta y también pues como dice y como él está mencionando y vendiendo su producto, ¿no? Entonces, este video que están viendo ustedes en pantalla, que lo montó el CEO, ni más ni menos, de la compañía, pues generó toda una viralización impresionante en Estados Unidos, que son los amantes de las hamburguesas. Empezó toda la gente a decir, ¿cómo que este producto? ¿Usted cómo llama a una hamburguesa un producto? Entonces, lo que pasó es que después de este video, el CEO de otra compañía, ahora de Burger King, también están lanzando una hamburguesa grandota. Entonces el CEO de Burger King también hizo su video, lo grabaron en una cocina del sitio de las hamburguesas, ya se las voy a mostrar, y este señor, usted me va a decir superficial, Jennifer, y de pronto los oyentes, y Ana Cristina también, pues es mucho más churro el CEO de Burger King que el CEO de McDonald's, y saca este video el señor de Burger King probando su hamburguesa nueva. Entonces, Only one thing missing. Ahí está el señor y prueba la hamburguesa que le acaban de preparar ahí en una cocina de Burger King. El señor tiene puesto un delantal que dice, pues, asando desde 1954. Porque esa es la gran pelea que tienen con McDonald's, ¿no? Porque Burger King sí lo hace a la parrilla. Exacto. Entonces ellos dicen, nosotros asando y haciéndolo a la parrilla y de verdad con carbón y con llamas. Camila. Y pues este señor sí le pega tremendo mordisco a la hamburguesa y pues con ganas que uno dice, quiero almorzarme esta hamburguesa, y dice, lo único que me falta es una servilleta para limpiarme, pues que se me regó absolutamente todo. Pero es que es más orgánico, es más real. Primero, sí está más churro, muchísimo más churro que el de McDonald's, pero segundo, es más natural el mordisco, se le nota que está mordiendo con ganas, comiendo con ganas, se ve más tranquilo. El otro estaba muy, como usted dice, medio nerd. Usted no sabe estas dos cosas que les acabo de mostrar que hicieron los CEOs de estas dos compañías gigantescas en Estados Unidos de hamburguesas, lo que ha generado en la competencia de las dos empresas, lo que ha significado para las dos empresas esto de los CEOs. De hecho, ahora les voy a poner una foto
comparativa de los dos, de cómo muerden uno grande la hamburguesa, el de Burger King, y el otro, que es el CEO de McDonald's, mordiendo chiquito, porque al de McDonald's empezaron a criticarlo y a decirle que ese mordisquito que le había pegado a la hamburguesa, que qué es eso, mire, ahí están los dos, la comparativa que le hacen a los dos. Es que a mí me pareció impresionante. Los periódicos de negocios en Estados Unidos están todos con esta noticia, Gonzalo, de la pelea de los CEOs. El de Burger King contra el de McDonald's, y cómo uno come mucho más sabroso que el otro. Pues le voy a decir lo siguiente, las acciones de Burger King han crecido, ¿no? A partir de este video. Muy poco, pero han crecido. No estoy diciendo que esto tenga algo que ver, ¿no? No, pero sí llama tiene la atención. que ver. Bueno, sin duda alguna, Camila, pero llama la atención sobre todo el video de respuesta de Burger King frente a McDonald's. Lo que sí deja claro lo siguiente, Camila, es que los CEOs de estas dos compañías de comida chatarra son la antítesis de lo que realmente generan este tipo de comidas, ¿no? Los señores son fitness, flacos, elegantes, o sea, guapos, uno más que otro, pero digamos, estoy seguro que estos señores no comen esta hamburguesa nunca. No, o sea, yo creo uno, que el de McDonald's no se la come, pero el de Burger King sí se la come. Sí, es que eso es lo que sí, se ve en la por diferencia de los videos. Es que ahí es donde está, Claro. y además esta ha sido una rivalidad, Camila, como la de Coca-Cola y Pepsi. Exactamente. McDonald's y Burger King, pues de esas que entonces lanzan comerciales atacándose de manera irónica los unos contra los otros, y bueno, aquí Pero les es una dieron nueva material. forma de vender, ¿no? Porque están los más de cada empresa promocionando No, y pues haciendo los la publicidad. presidentes Es de la una nueva compañía. publicidad. Y además, yo por eso van a decir superficial. Pero si usted compara presidente con presidente, pues sí se ve mucho más cool Burger King, Ana Cristina, que McDonald's, ¿o no? Claro, Camila, pero el de Burger King tiene una cosa que no tiene el otro y que nos muestra que él no come Burger King. Este señor se mide, tiene reloj que mide todo, tiene el anillo que mide todo, porque ese anillo que tiene él es el anillo que mide calorías, que mide el pulso, que mide absolutamente todo. O sea, es un tipo que cuida su salud. Entonces yo creo que se come la hamburguesa para la foto, pero así como que digamos que todos los días pues se va a comer hamburguesa, no tiene Pero cara. no, sabe que yo sí creo, porque yo creo que el hecho de que, a ver, usted sabe que yo soy la primera defendiendo los buenos hábitos alimenticios, y aquí he peleado con Gonzalo sobre el tema, pero yo creo que, o sea, uno por más buenos hábitos alimenticios que tenga, uno sí se come una hamburguesa una vez al mes. De O acuerdo. sea, una hamburguesa uno Pero, sí se Camila, come y se la disfruta, pero feliz. Uno se come una hamburguesa, pero se la come con ganas. O sea, uno se come una hamburguesa ahí como con cuidadito. Uno se come la hamburguesa con ganas como corresponde. Pero sabe que lo que hay es una guerra desatada de gigantes en Estados Unidos, porque hace poco vimos también el oso de Coca-Cola que estaba siendo derrotado por la Pepsi. Es decir, hay una guerra de Sí, gigantes señor. ahora. Es que O es sea, como una nueva estrategia publicitaria, debe ser, que si ya se están peleando de frente, aquí CEO contra CEO, y como le digo, los medios de comunicación empresariales, todos están con la pelea de estos dos, y la viralidad que ha tenido estos dos videos de la hamburguesa de McDonald's contra la hamburguesa de Burger King. Y eso que usted dice de Coca-Cola contra Pepsi, el comercial que hizo Pepsi diciendo que hasta el osito de Coca-Cola estaba triste cuando Estaba hacían tomando- el reto de las gaseosas, ¿no? Sí, claro, y fue además viral también, se viralizó también. Es decir, cuando estas potencias pelean es porque hay un negocio muy grande de por medio, Claro, pues, pero, sin duda. pero la viralidad no se hace porque los señores coman hamburguesas. O sea, la viralidad se hace porque el de McDonald's pues no le metió el tajo que debía meterle a la hamburguesita, y el otro reaccionó. Si usted hubiese puesto al de McDonald's comiendo la hamburguesa al igual que el de Burger King, créame que no se hace viral. La viralidad empieza cuando este señor, el modelo que además que estamos viendo, que es un hombre de ascendencia polaca, que se ve que jamás en su vida come hamburguesas, o muy poco, bueno, muerde chiquitico esa nueva hamburguesa, ¿no? Y los otros, los gringos, diciendo que la probaste en Portugal, que se probó primero en Alemania, pero no, los gringos están indignados porque obviamente eso es metérseles con su cultura. Acuérdense que cuando Donald Trump estaba en campaña presidencial, se montó en un avión con el señor Elon Musk, con esa foto en donde estaban comiendo En el todos avión, McDonald's. claro. O sea, es Y que no esto se comían una, ¿se acuerda usted? Tenían se comían dos varias. hamburguesas, papas, porque esto gaseosa es y demás. parte de la identidad de ese país. O sea, la Claro. hamburguesa, Burger King, Y atendió McDonald's en es parte de McDonald's. su ADN. Pero además estas marcas, Camila, que han cedido un poco de terreno, siguen siendo gigantes, pero también han aparecido otras marcas como In-N-Out, como Shake Shack, que también pues han cogido una mordida de ese mercado que antes casi que compartían entre ellas dos solas. Correcto, lo que pasa es que In-N-Out son reyes, pero en California. Sí, en es el resto distinto, pero Shake Shack, por ejemplo, ha cogido una buena Claro. parte. Chipotle, que bueno, no son hamburguesas, pero se ha metido y se ha dividido más este mercado de la comida rápida. Hugo Mario. Y Obama también, ¿no? ¿Se acuerda usted de Obama? Muy famosas las imágenes de Obama con Michelle en
en una de estas cadenas de hamburguesas, en uno de estos restaurantes comiendo hamburguesas. Sí. O sea, Pues hace parte y de la acuérdese cultura de los los líderes chinos, mundiales, Camila, que acá lo los gringos. hablamos. Perdón, Hugo Mario, siga. No, decía que no solamente Trump, sino toda la clase política de Estados Unidos acostumbra a, en campaña sobre todo, tomarse fotografías comiendo hamburguesa. Pues es que eso es lo que come el gringo promedio, así como aquí, no sé, se comerán una lechona, un sancocho, un tamal, los políticos tomándose Camila, foto con ese tipo de alimentación. Y hablando de que es como un símbolo de los estadounidenses, acuérdese cuando hubo esta guerra entre China y Estados Unidos, guerra comercial y estos ataques, los chinos empezaron a imitar o a parodiar a Donald Trump. ¿Se acuerda usted de estas imágenes hechas con inteligencia artificial comiendo hamburguesas y ahogándose en hamburguesas? Exacto, que también es diciendo utilizado en contravía, ¿no? los norteamericanos que tienen un problema de sobrepeso importante por comerse todas estas hamburguesas, a ver si van a poder maquilar todo lo que hacemos aquí en China y que quieren prohibir que ingresemos a ese país. Pero ya que estamos hablando de imágenes, hoy hay una fotografía que es portada del periódico El Espectador, que vamos a compartir con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, que a mí me parece impresionante y muestra lo que está pasando en Medio Oriente y muestra lo que está pasando con la guerra. Si nuestros compañeros de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo nos ayudan con la imagen portada del periódico que dice guerra desbordada, y están viendo ustedes ahí a un niño pastor que camina junto a un misil sin detonar que cayó a las afueras de Kamshil en el estado de Siria. Y esto es la demostración, o sea, esta imagen a mí de verdad me pareció impresionante, y por eso cuando dicen una imagen dice más que 1000 palabras, y por eso tan importante también la fotografía para el periodismo, pues nos muestra el incendio en el que está Medio Oriente. Y por eso, Gonzalo, ese incendio en el que está Medio Oriente está por cuenta del ataque que decidió realizar Israel y Estados Unidos, que ya está empezando a cobrarle factura a Estados Unidos porque el precio de la gasolina, a pesar de que ellos son autosuficientes, sigue subiendo al nivel más alto en casi un año. Pues Camila, la gasolina en Estados Unidos que digamos Donald Trump utilizó incluso como retórica durante la campaña presidencial, al parecer no lo va a acompañar. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo cómo ha crecido el precio del combustible en ese país. Solamente en esta semana el crecimiento ha llevado a un impulso de 28 centavos por cada galón. Y se espera, Camila, que el galón siga subiendo, incluso llegar a $1.20. Esto, digamos, viene dado por lo que estamos viendo, por el impulso de la guerra, lo que estamos viendo en el estrecho de Hormuz. Pero además, Camila, esto viene dado con una última encuesta que se publicó el día de ayer, en donde los estadounidenses están en contra, en su mayoría, del ataque de Estados Unidos a Irán. Sobre todo porque se le pregunta, Camila, si esto afectaría, digamos, su cotidianidad en el tema de los precios. Ellos dicen, ahí no podemos estar de acuerdo. Incluso los republicanos, en su mayoría, un 56%, están en desacuerdo de que Donald Trump se haya adentrado en este conflicto en Irán. Y eso con miras a las elecciones de mitad de término que son en noviembre, ¿no? Es que yo creo que todo esto también tiene una repercusión electoral en noviembre que le puede favorecer o le puede perjudicar, no se sabe. Pero el galón, Camila, alcanzó a estar en $4 después de la pandemia. Lo recuerdo. Claro, pero Sebastián, ahí sí yo voy a meter... Pero pues tenía pandemia. No, Claro, estoy criticando. como que... El precio se va. Lo que pasa es que en Estados Unidos, en verdad, el precio sí se acopla real al precio internacional, no como en Colombia, que tarda o nunca lo sinceran con el precio internacional. Pero para que recordemos que parte de la inflación de los Estados Unidos vino pues asusada por un galón a $4. ¿A cuánto está ahorita, Gonzalo, el precio del galón de gasolina? ¿Allá no es galón, es litro o qué? Es No, galón, galón. 26, galón de la gasolina. 1.26, ¿no? Está, a ver, le puedo decir ya en este momento, en 3.20. 3.20. ¿Y cuánto 3.20. estaba después de pandemia? A 4. Es que le entendí, Gonzalo, 1.20. Me No, equivoqué yo. 3.20 a 4, imagínense, y Pero estaba usted que puede después de llegar- pandemia. No, Sebastián, el crecimiento en centavos esta última semana ha sido de 25 centavos por galón en su vida, y los expertos están diciendo que el crecimiento del precio puede aumentar a 1.20, o sea que estaríamos viendo tal vez de aquí
a un mes, si es que continúa, o a las 5 semanas que dice Donald Trump que va a durar este conflicto, que el galón de gasolina pueda llegar a 4.40 o a 4.30, que sería altísimo. Y sabe, Camila, que también en España subió la gasolina con respecto a la semana anterior, subió apenas un 1%, pero lo que destacan los medios españoles es que apenas con estos 5 días de guerra que llevamos ya está teniendo efectos el precio del petróleo en España. Le tengo aquí el dato, la gasolina, el precio medio de 1.4 euros por litro de gasolina y de diésel 1.4 euros, es decir, un 1% más, y dice la última vez que subió, digamos, a ese tope fue hace 8 meses hace unos meses cuando Estados Unidos atacó también instalaciones de Irán, es decir, el efecto no solamente va a ser en Estados Unidos, sino también en Europa. Así como hablábamos de las hamburguesas en ese país, en Estados Unidos, la geografía norteamericana y su medio de transporte está basado en el carro. Son muy pocas las ciudades que de verdad funcionan con transporte público, como nosotros acá con los buses, el Transmilenio, los taxis, la gente usa su carro propio. Y Gonzalo, el precio de la gasolina sí desestabiliza un gobierno. O sea, en Estados Unidos un presidente sí pierde su popularidad si la gasolina empieza a estar cara. Y eso lo saben los mandatarios. Pero es que no olvidemos que Donald Trump utilizó esa retórica y esa narrativa en campaña. Él le decía a esa clase media y clase baja, sobre todo del centro de los Estados Unidos, que el gran culpable de que estuviesen pagando altos precios del combustible era Joe Biden, y repetía una y otra vez esa historia. Entonces, él utilizó, el arma de no adherirse a una guerra, como sí lo hizo Bush y Obama, incluso el propio Biden, como argumento para llegar a la presidencia, que él no era un hombre guerrerista, y 2, que los precios de la gasolina iban a bajar por el desastre que había hecho Joe Biden y que él se iba a encargar de que eso ocurriera. Lo que creo que Donald Trump no midió es que no entiendo, Camila, por qué se mete en un conflicto armado en un año electoral a sabiendas de que ese conflicto armado le va a aumentar el precio de la gasolina. 10 de la mañana, 50 minutos. Bueno, pero de las noticias internacionales, yo sí que pena, Ana Cristina, pero tengo que empezar también con noticias deportivas y poniendo pues nuestra canción, porque somos Blue, somos azules aquí desde Bogotá y felices de haber ganado en el Atanasio Girardot. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos paisas hinchas del verde, un saludo muy especial. Sebastián, ¿usted se vio el partido y gritó como un loco o no? Yo creo que tienen que estar muy agradecidos los asistentes ayer del Atanasio con Millonarios, porque uno ver el gol del año por 30.000 o 40.000 pesos me parece muy barato. O sea, ver en vivo el gol del año por lo que costó la boleta ya me parece un regalo del cielo. Ahí está, quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, ahí están viendo, este es el primer gol de Millonarios, un golazo. ¿Qué tal el gol? No, hasta yo imagínese no sé la fútbol. felicidad, pero es que ese gol se siente mucho mejor si es en el Atanasio a que si es en Bogotá. En vivo se debió ver muy bien. Por supuesto, eso tuvo que haber sido, así que un saludo muy especial a nuestros amigos de Medellín, que veníamos en una racha espantosa, seguimos una racha espantosa en el torneo local. En la liga, sí. Pero lo malo, Camila, es que, ayer mucha gente descubrió a Rodrigo Contreras, este delantero argentino que fue la estrella. Como este gol está recorriendo todos los noticieros del mundo, incluso los noticieros japoneses, Camila, yo creo que ponen este gol, ya este señor se cotizó ayer 4 o 5 millones de dólares. O sea que ya no lo van a vender. Me parece difícil retenerlo después de la actuación de ayer. Escúcheme, Sebastián, es que estoy un poco desinformado. ¿Qué pasó? ¿Millonarios quedó campeón de algún torneo? No, quedó campeón. Le ganamos Atlético Nacional con un golazo en Medellín y lo sacamos y pasamos al siguiente paso en la Copa Suramericana. Eso fue lo que pasó y estamos felices de la pelota. Felices. Nosotros acogemos pues, bien. A ganar cualquier excusa sirve, ¿no? Para celebrar. Sí, exactamente, Hugo María. Y nosotros pues en Medellín recibimos bien a la gente. Además, eso pues, sí no está cierto. Preguntar. Que a los hinchas de Millonarios nos reciban bien en Medellín, Ana Cristina, eso sí es una falsedad. O sea, que a los hinchas de Millonarios nos reciban bien allá, eso sí me muero la pena, pero eso ayer estuvo todo muy, ayer no hubo nada, ayer estuvo todo perfecto, Camila, pero yo les quiero preguntar ayer fue un triunfo sin duda de Millonarios, pero les quiero preguntar cuántas copas tienen en los estantes, en las estanterías. Pero tengo pregunta, es que no sé, porque yo no estuve tan pendiente por aquello de los niñitos. ¿Cuántos hinchas de Millonarios dejaron entrar al estadio, al Atanasio?
Creo que no los dejaron entrar. Es que no los dejaron entrar, por eso nos reciben tan bien y nos tratan tan bien allá en Medellín. Eso sí, divinamente nos tratan, Ana Cristina, que ni al estadio los dejaron entrar. Eso tan querido. Eso sí, por eso no hubo ningún incidente. Son normas, Camila. Pues es que son normas, ¿por qué? Pues por lo que ha pasado antes, que no es solamente los hinchas de Nacional, son de los hinchadas de los dos. Y además no son hinchas, o sea, son delincuentes, porque esa no es la hinchada nacional. Ya, yo de acá solamente me divierto, ¿no? Veo los toros desde la barrera, ustedes allá pueden estar muy bien, los dos. Pero una cosa, el Junior está muy tranquilo, pero le quiero contar una cosa, Sebastián es muy optimista, ¿no? Es decir, todos los noticieros del mundo están pasando el gol de ¿cómo se llama el señor? Rodrigo Contreras. Oscar, usted es editor de deportes de cualquier canal del mundo y su jefe le dice, hágame un top 10 de goles de la semana, no lo pone primero. Sí. No, o sea, es que volvamos a poner el golazo. O sea, no sean envidiosos, oiga, uno también tiene que ser envidioso. Yo soy neutral y es un golazo, perdón. Sí, Oscar, nosotros que siempre acá desde Millonarios apoyamos al Junior, de verdad, es un golazo. Mire ese golazo desde mitad de la cancha. Es un golazo. Entonces sí me muero la pena. Y aquí ya viene nuestro hincha, que es el que, y lo van a conocer, don Julián, que es el que nos maneja todas las imágenes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, que ustedes las ven, Ana Cristina, él es hincha furibundo y le va a contar por qué eso que usted está diciendo de que los hinchas de Nacional y los paisas son tan queridos con nosotros, los hinchas de Medellín, eso es mentira. Eso no es verdad, porque no es por normas que no nos dejaron entrar. Nacional pagó, entiendo, pero ya Julián me va a decir si sí o si no, pagó la multa con Mebol. Julián es abonado y Julián es... Claro, Julián es hincha, súper hincha. Yo no sé si tiene la camiseta puesta. A ver, Julián, venga. Hoy no se puso la camiseta porque la debe tener sucia de ayer, pero yo me la hubiera puesto y no me la hubiera... no, porque también tiene saco. ¿También tiene saco de Millonarios? ¿Por qué no Camila, se puso? sí la traje, pero tengo que decirle que se la presté a los de la calle. Ah, para que se la pusieran. Roberto está en la misma, entonces está cobrando ahí unas apuestas, entonces la tiene, pero si quiere ahorita se las traigo para Pero venga, es que Ana Cristina desde Medellín, ella dice que es que allá nos reciben muy bien a nosotros los hinchas de Millonarios, que eso sí los tratan divinamente, que esos son, mejor dicho, de un querido, nos dan arepa con chocolate siempre. ¿Por qué no hubo hinchas de Millonarios ayer? No, mire, Camila, hacer un torneo con Mebol, digamos que aquí en Colombia se trata de la hinchada visitante en estos clásicos, sí, digamos que no los permiten, pues por seguridad, al hacer un torneo con Mebol sí se permite. Sin embargo, decidieron que es mejor pagar la multa y no dejar hinchada visitante, pues a evitarse tantos problemas pues de seguridad, violencia. ¿Cuánto cuesta la multa con Mebol para no dejar que entre? Ya le averiguo bien el dato, pero pues, de otro equipo? Sí prefirió Nacional evitarse el problema. ¿Pero eso se avisó desde antes? Sí, ¿O hubo gente que compró la boleta y se le avisó? No. Ya eso ya sabía desde el principio que no iban a haber. Y yo tengo pregunta, porque cuando yo he ido al estadio a ver partido Nacional Millonarios, he visto hinchas de Nacional aquí en el Estadio El Campín. ¿Hace cuánto no va? El Nemesio, hace mucho. O sea, tampoco los dejamos entrar nosotros a ellos. No, por seguridad ya no sé, digamos, pero eso Pero mire, yo he ido al estadio a ver Nacional Millonarios con hinchas de Nacional. He ido al estadio a ver Millonarios Santa Fe con hinchas de Santa Fe. ¿Sabes qué pasa, Camila? Es que Millonarios no dejan entrar hinchada visitante porque como venden todos los abonos, nunca hay, digamos que boleta suelta para hinchada visitante, porque el Campín siempre está lleno. Entonces no vamos a encontrar hinchada visitante casi nunca. Pero por ejemplo Santa Fe, que jugó con Nacional hace como 8 días, sí hubo hinchada visitante de Nacional aquí en el Campín. Y los abonos vendidos así no se está yendo picho en el local, ¿verdad? Sí, siempre vamos a estar. Porque la hinchada más fiel, Ana Cristina, es la hinchada azul. En las buenas y en las malas, ahí hemos estado con el equipo. Bueno, ahí sí le tengo que decir que la hinchada más fiel es la del Deportivo Independiente de Medellín. O sea, yo no soy hincha del Medellín, pero yo sí no he visto quién sufra más y quién sea más fiel en la adversidad que los hinchas del Medellín. Mija, los del Nosotros... Porque nosotros los del Nacional, pues en realidad sufrimos pero poquito. Nosotros tenemos 18 copas de Liga, 7 Copas Colombia, 4 Superliga, 2 Conmebol Libertadores, 2 Merconorte, 2 Interamericano, una Recopa Sudamericana. Entonces sufrimos pero poquito, pues, o sea, nos duele, sí, no, hay que decirlo, nos duele pero poquito. Y lo de no recibir a los hinchas sí es por cuestiones de seguridad. Y además una cosa, todos los que hacen esos desórdenes y los que son delincuentes, pues no son hinchas, tanto de Millonarios como de Nacional, no son hinchas, son delincuentes. Acá Lina me está diciendo lo que es muy cierto y voy a hablar en nombre de los cucuteños, así no tengo un pelo de cucuteño, pero el campeón de la resiliencia, el sufrimiento es el Cúcuta. Acá también los de Santa Fe se están quejando. Eso llena el estadio en la B. Nosotros siempre en la B y nunca dejamos de ir al estadio. Un saludo para los hinchas del Deportivo Pereira que siempre acompañaron al equipo y por primera vez pasó a la A y ganó una copita. Acá me está escribiendo un oyente al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y le voy a pedir por favor a nuestros compañeros del canal de
de YouTube que vuelvan al poner el gol del que estamos hablando, porque Oscar se burló de Sebastián diciendo que era muy optimista, diciendo que hasta en Japón los noticieros deportivos iban a pasar esta imagen. Y me dice un oyente, me dice, Camila, ese gol que hizo ayer Millonarios no lo pudo hacer Pelé en toda su vida. Siempre dijo que quería hacer un gol de más de la mitad del campo. Lo intentó varias veces y nunca lo logró. O sea, esto sí fue un golazo, así que ahí tiene razón Sebastián, que hasta en Japón Camila, están mostrando el gol. Perdón, Camila, una cosa es el señor Contreras y otra cosa es Pelé. O sea, a ver, guardemos las proporciones todavía. Pero Pelé no pudo hacer este gol. Pero le quiero decir lo siguiente, es un golazo y yo sí creo, por ejemplo, que este gol puede jugar para el premio Puskás. No, claro. El premio Puskás que da el mejor gol del mundo, ese es un golazo, le quiero contar. Es que ahí sí. Muchos de esos goles que se meten de la mitad de la cancha, Oscar, la dificultad de ese gol es que muchos, el balón pica antes de entrar o pica en la línea. El balón de Contreras es un golazo, pega en la red antes de picar. Es increíble. Sí, no, es un golazo, sin duda. Por eso digo que puede participar para el premio Puskás. Pero una cosa es Pelé y otra cosa es el señor Contreras. No digo que estén comparando a Pelé y al señor Contreras, sino diciendo que el gol sí es tan importante porque Pelé siempre lo quiso hacer, que es Pelé, el rey Pelé, y nunca pudo. Y no lo pudo hacer desde la mitad de cancha. Así que un saludo muy especial. Estábamos pasando por una racha y seguimos pasando por una racha muy difícil en Millonarios. Así que hoy queríamos celebrar, cantar, bailar y decirles a nuestros compañeros de la mesa hinchas de Nacional que un saludo muy especial. Hacemos una pausa y ya volvemos. Faltan 98 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo la elección es Blue y usted tiene el sagrado derecho de votar en esta democracia. Va a poder elegir congresistas y también unas elecciones interpartidistas donde usted podrá escoger su candidato preferido para la presidencia. Pero lo más importante es que usted salga a votar a partir de las 8 de la mañana en su puesto de votación. Consulte con la registraduría dónde tiene que ir a votar, pero salga a votar. Y obviamente seguir todas las elecciones, todos los resultados, todo lo que pasa ese día aquí en Blue Radio, en nuestro canal de YouTube, porque la elección este 8 de marzo es Blue. No es coincidencia que varios de los teléfonos celulares que aparecían escritos en esos sobres de Manila coincidan con números de varios de los concejales que Blue Radio buscó. Inmediatamente estalló el escándalo para escuchar su versión. Por ejemplo, uno de los números que aparece en el sobre coincide con el de el liberal Gandhi Romero y de Cambio Radical Cristian Bermúdez, también con el de la líder política Rosa Pacheco y uno más, el de Dixon Montero, que es hermano del actual alcalde de Dibuya, Alberto Montero. Dixon, que abiertamente ha invitado a votar por Daniel Restrepo, que es el aspirante a heredero del senador conservador Carlos Andrés Trujillo. Todos los sobres iban marcados con un mismo tipo de letra, es decir, que pertenecen a una misma persona, y no es un detalle menor que cercanos al secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacutir, y que han trabajado codo a codo con él, aseguren que es su letra. Pero ese es un asunto que debe resolver con total prontitud la Fiscalía, pidiendo un cotejo grafológico para aclarar si es o no la letra de este funcionario. También para esclarecer el origen y el destino final de ese dinero, porque aunque el escolta Alfredo Acuña quedó en libertad, le devolvieron el dinero y los carros, la investigación continúa abierta. La invitación este 8 de marzo es acompañarnos durante las elecciones legislativas y de consultas, porque participar en estas elecciones es prioridad, es muy importante para definir el futuro de nuestro país. Acompáñenos en la transmisión especial de Blue Radio desde las 6 de la mañana y hasta que se acabe la jornada electoral, porque este 8 de marzo... El show de Bad Bunny, Gonzalo, finalmente ha sido el show del Super Bowl más visto en la historia de las... ¿no habían dicho que no? Que era el número 4, número 5. Un momento, porque aquí estamos hablando de las siguientes 24 horas luego del show de medio tiempo, a través, obviamente, de las plataformas digitales, sobre todo YouTube. Camila, dígame un número de vistas que tuvo la presentación de Bad Bunny. Diga un número, exagere si quiere. Un número alto, exagere.
no sé. Mundial, esto es mundo. No solo en Piense, Estados YouTube. Unidos, 800 millones de personas. No, pero le dije que exagerara. Pero Le eso dije es que exagerado, ¿no? Eso es una No, barbaridad. señora. Eso es una barbaridad, eso es exagerado. Bueno, señora, el show lo vio más de la mitad de la población mundial. 4.157 millones de visualizaciones tuvo el show de Bad Bunny las 24 horas luego de la presentación. Ojo, esto suma todas las visualizaciones de YouTube, todas las visualizaciones de las redes sociales como TikTok, como Instagram, e incluso también otras plataformas en donde se pudo ver, digamos, ese show. Pero le doy la cifra. El show per se, en el momento, o sea, in situ, al aire, no fue el más visto de la historia dentro de los Estados Unidos y en la NFL, pero sí a nivel mundial luego de que el mismo sucediera. 4.157 millones de visualizaciones. Oiga, qué impresión. Seguimos hablando de este show de Bad Bunny que a Donald Trump no le gustó, que fue un mensaje político importante, que además dijimos que pautó Apple Music y no realmente la NFL, y que fue un mensaje muy fuerte de parte de la comunidad latina al presidente Donald Trump. Él dijo que no había entendido nada, ¿no? Eso es verdad, porque a Bad Bunny no se le entiende nada cuando Pero canta. Yo no entiendo solamente nada. viendo la escenografía, Camila, yo creo que entendió completamente. Usted no tenía que escuchar la voz. Yo a veces tampoco le entiendo a Bad Bunny, lo tengo que reconocer. Pero cuando usted veía que era tan latino cada una de las partes del escenario, usted sabía que estaban hablando pues de migración, de latinos, de nuestra cultura. Era muy claro el mensaje. Bueno, todo esto con miras a las elecciones de noviembre. Sé que quieren seguir hablando de fútbol. Este no es un programa de fútbol, Sebastián, pero ahora, ¿qué fue lo que le llamó la atención de lo que pasó en España? Es que usted me pone Bad Bunny en una canción que también me encanta de Bad Bunny que se llama Café con Ron. Y es que ayer se jugaba una de las semifinales de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, que además es un clásico grandísimo del norte de España, y clasificó a la Real Sociedad, y hay un delantero islandés, Camila, tiene 21 años, se llama Orri Óskarsson, que yo creo que en el verano en Islandia lo más caliente que el señor debía sentir era 10 grados. Claro. Y se va a España, gana un partido, además el partido con 60,000 personas en el estadio, y coge el micrófono, se trepa en la tribuna y vea lo que empieza a cantar todo el estadio. Por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Sevilla o Río Óskarsson, porque en Sevilla es la final de la Copa del Rey. Y Orri Óskarsson es el jugador que estamos viendo en pantalla. Islandés. 21 años, pues este señor mide 2,5 metros. Sí. Usted ser irlandés y que en España le cante una canción así Bad Bunny, yo creo que ningún interés tiene que tener en regresar a su Ese iglú. señor no se va a ir nunca, pero es que todos son felices en España. Se quedó Zidane, que sigue en Madrid, se quedó Figo, se quedó Ronaldo, el gordo Ronaldo. Cristiano no se fue para Portugal y se fue para España. Todos viven felices en España. La ciudad que más le gustó a James de todas las que jugó fue Madrid. Pues porque Madrid es una fiesta, todos quedan felices, pero también se desordenan. También, acuérdense que Victoria Beckham, cuando Beckham estuvo en el Real Madrid, también detestó Madrid, entre otras porque en el documental ellos cuentan que ahí fue cuando él le fue infiel a ella. Es que Madrid es un peligro. Tiene mucha distracción. Demasiada distracción, y por eso allá pues James se volvió un poquito díscolo, Oscar. Bueno, en España hasta que Hacienda le cae a cobrar impuestos. Ahí salen corriendo. Ahí sí salen corriendo todos, porque es que hay que pagar impuestos duro en España. Shakira le tocó salir de España, pues Shakira está en Miami por cuenta de que los impuestos, cuando le cayó a Hacienda a cobrar una cantidad de impuestos. No, pero Oscar, Shakira está en Miami pues porque se separó de Piqué. O sea, o sea, Shakira está en Miami porque se separó de Piqué, y Hacienda le está cobrando los impuestos a Shakira porque ella, viviendo en España, dijo que había pasado menos de 160 días en el país porque vivía entre Estados Unidos y España, y Hacienda le dijo, no señora, usted vivía aquí, bueno, y pero estuvo pagó, más ¿no? de 160 días aquí en España. Los pagó, claro. Entonces los ella pagó. no se fue de España porque es que le pareció aburrido España, se fue de España pues porque Piqué le fue infiel.
Y porque Piqué fue el que la asesoró y le dijo, ay, no te preocupes, tú registrando que estuviste menos de 160 días, no tienes que pagar impuestos, Ahora porque fue lo que culpa de pasa... Piqué. Gonzalo, ahora y fue se culpa de reinventó. Piqué. No, Se pues reinventó en Miami. ella le ¿Sí? dijo en la canción, me dejaste con la deuda en Hacienda porque él la Sí. asesoró. Bueno, pero si lo dice la me canción... parece que Shakira tiene plata para buenos abogados y contadores, digo Claro, pero usted le cree a su marido, Sebastián. O sea, por más de que usted sea el español era él. futbolista. No, pero el español era él. Y entonces ella le dijo, mi amor, en la cama, oye, ¿sabes qué? Para que no paguemos tantos impuestos, porque obviamente aquí pagamos más de los Oiga, que se pero usted pagan sabe en Estados Unidos. Tú dile a fue así, Hacienda, fue así. registra. ¿Pero quién le dice eso a usted? ¿De dónde saca usted esa información? No, así? en la O sea, canción. Pues Es que ya ella lo lo pone en la ¿no? canción. Como nuestra sección con los Porque políticos. así habla uno con el marido, obviamente. Y lo que pasa, no, y de verdad con la legislación tributaria, usted paga impuestos en el país donde esté más de 160 días. Si usted está más de 160 días en un país, ya le toca pagar impuestos. Si está menos, no paga. Y eso era lo que le estaba jugando Shakira. Y la Hacienda le dijo, a ver, señora, tengo todas tus redes sociales que te la pasas aquí, viven tus hijos aquí, van al colegio aquí, no me vengas a decir que no vives en España y que no me tienes que pagar los impuestos. Eso fue lo que pasó con Shakira. Pero Shakira se va es porque... Doble pues, víctima. No, porque se va pues porque Piqué... No, pero pagó, Oiga, pero pagó Piqué feliz. le fue por infiel. ahí, No, pero quiero Camila, leí contarle por que pagó ahí feliz y en se fue. historias de chismes que va a regresar a España a vivir Shakira. No Lo tenía leí, no lo idea. tengo No. confirmado, pero por Eso ahí es en las Sebastián, noticias del corazón. que es el de las Sebastián es noticias del experto. corazón. La Pero- cara que pone. No es la menor posibilidad. Pero vámonos para con, Barranquilla. vámonos con dato electoral a las 11 de la mañana, 8 minutos, porque ya no queda nada. Quedan, jueves, viernes, sábado, 3 días para las elecciones legislativas y de consultas. A las 11 de la mañana, 10 minutos en el dato electoral Blue. Ana Cristina, vámonos a hablar de las consultas del domingo, porque hay algo que me llama mucho la atención y ya ahorita, Lucas, usted me cuenta cómo va en Polymarket el tema de las apuestas y pues porque ya conocimos las últimas 5 encuestas en donde vemos una tendencia similar de lo que va a pasar el domingo sobre las consultas. Pero hay algo que no tenía ni idea, que en Medellín, más que votar por la consulta de la centroderecha apoyando a Paloma Valencia, hay muchos paisas que están diciendo que van a votar la consulta de la izquierda para votar por Roy Barreras y evitar que el señor Daniel Quintero gane esa consulta. ¿Cómo es eso? La cosa, Camila, es que precisamente esa es como digamos, el maquillaje, la falsa imagen que dan las consultas. Porque usted las consultas no es algo definitivo. Usted puede usar las consultas para perjudicar a alguien. Es decir, puede perjudicar, nosotros ya sabemos de cada consulta quién es el puntero o las punteras, que son 2 mujeres, Paloma Valencia y Claudia López, o quién es el puntero, que es Daniel Quintero. Pero apenas sale esa encuesta, hay mucha gente que dice, pero bueno, ¿qué está pasando acá con esta consulta? Que lo que está pasando es que va a ganar Daniel Quintero. ¿Cómo hacemos para pararlo? Y ojo, porque eso Roy lo sabe, o sea, es decir, esto Roy lo sabe. Roy también sabe que hay lugares donde se va a votar es contra Quintero y eso lo favorece a él. Pero mire, sobre las consultas, Camila, le quiero contar un texto impresionante que sacó el director de Razón Pública, que es el señor Hernando Gómez Buendía.
Entonces, el título pues es maravilloso, 3 consultas suicidas. Y él dice pues que estas consultas muestran una orfandad institucional y que los partidos pues ya no son voceros organizados de los intereses, y tiene 3 argumentos muy buenos. El primer argumento dice que estas consultas son una reacción y que como son una reacción, lo que hacen es tratar de atajar a otro. Entonces que, por ejemplo, la gran consulta lo que quiere es atajar a Abelardo de la Espriella, que lo que quiere el Frente por la Vida es atajar a Cepeda, y que lo que quiere la consulta de las soluciones es atacar a Fajardo. Pues entonces empieza a analizar todo lo que hay. Lo segundo, habla de los votos postizos, que es un poco lo que yo le estoy diciendo con Quintero, que hay gente que va a votar por Roy solamente para quitarle votos a Quintero, pues por el desastre que pasó en Medellín. Entonces dice, los votos postizos son una ficción electoral, porque además hay una cosa, y es que una cantidad de gente va a ir a votar que no muestra cuáles son los votantes de la consulta, sino que la gente va a ir a las urnas masivamente es porque son elecciones a Congreso. Y en tercer lugar, él dice que es una trampa la ley 1475 de 2001, porque lo que hace es congelar las coaliciones. Entonces dice, esto evita que haya coaliciones futuras, y lo peor es que después con la sentencia 490 de 2011 lo que hace es amarrarlos, porque no solamente evita coaliciones, sino que se tienen que quedar apoyando al que ganó, y lo que hace es reventar. Entonces finalmente lo que hace es reventar cualquier posibilidad de alianzas. Entonces él dice, pues al final no cree que ni Fajardo, ni Abelardo, ni Cepeda se bajen, sino que van a quedar ahí y va a quedar todo fragmentado, y una vez más se va a votar con odio y con miedo. Pero entonces yo no había oído esa teoría, porque sí había escuchado la teoría de la gente que iba a votar en la consulta de Roy Barreras por Roy Barreras para frenar y dividir la izquierda frente a Iván Cepeda. Eso lo había oído, pero no había oído la que usted nos está trayendo de Hernando Gómez Buendía, de votar por Roy para frenar a Quintero. Eso no es de la columna de lo de votar por Roy para Quintero, eso no es parte de la columna. O sea, la columna es aparte. No, eso es algo que le digo de aquí de Medellín, pero no tiene que ver nada con la columna de esa parte. No, eso de Quintero es aparte en la columna del doctor Gómez Buendía, Camila, y para quienes nos acompañan por la plataforma Ditu y el canal de YouTube que están viendo un pantallazo, le queremos mandar un saludo muy especial al doctor Gómez Buendía, excelente su columna, pero aquí, Camila, le vamos a hacer un jaloncito de orejas, porque él habla de Paloma, habla de Claudia, habla de Cepeda, Quintero y Barreras. Una forma de construir mundos es a través de la igualdad. Entonces hablamos de Paloma, Claudia, Roy, Daniel y Abelardo, o hablamos de todos por el apellido. Entonces, si se va a referir a las mujeres, entonces que hable de Valencia y de López. O sea, si se va a referir a todos, porque una forma de infantilizar las mujeres es precisamente llamándolas, haciendo la diferenciación entre mujeres y hombres. O todos por el apellido o todos por el nombre. Sí, Oscar. Pero mire, Camila, que lo que usted decía de la estrategia que parece que hay detrás de la consulta en la que está Roy Barreras y Quintero, es que yo sí creo que la maquinaria está aceitada, la maquinaria en serio, con Barreras. Aquí en Barranquilla, la gente con la que uno habla de los partidos, estos partidos, la U y los demás, están diciéndole, yo voy a votar por Barreras, por Roy. Y la estrategia es votar por Roy para evitar, no están pensando en Quintero, están pensando en Cepeda. Es decir, si Roy se consolida fuertemente en esa consulta, puede hacer un contrapeso grande a Cepeda en la izquierda. Y la apuesta de la maquinaria efectivamente es por Roy Barrera y no por Quintero, obviamente. Lo que la gran sorpresa de la encuesta es que siempre aparece ganador, y no solamente por un margen muy estrecho, por un amplio margen aparece ganador de Quintero a Roy Barrera. Yo creo que si hay sorpresa el domingo, esa sorpresa corre por cuenta de la maquinaria. ¿Qué tan aceitada quedó la maquinaria y qué tan aceitada la tiene Roy Barrera para ganarle a Quintero el domingo? Lo que pasa es que esa es la estrategia de quienes dicen apoyemos a Roy para frenar a Cepeda o para frenar a la izquierda de que vuelva a la Casa de Nariño. Sin embargo, eso dependía mucho del presidente Gustavo Petro de si se la jugaba por Roy o no. Y yo sí creo que según lo que hemos visto en las últimas semanas, ya Gustavo Petro está jugado por Cepeda, Oscar. O sea, el presidente ya se la jugó. Pensábamos que el candidato podría llegar a ser Roy Barreras, pero con lo que hemos visto de todo el aparato estatal, por ejemplo, RTBC con las entrevistas al candidato, incluso funcionarios del gobierno asistiendo a mitines políticos de Iván Cepeda, ya vemos que el gobierno y el presidente está apoyando esa candidatura.
Sí, y sobre todo los trinos. El presidente ha trinado mucho defendiendo la candidatura de Cepeda, que es una participación abiertamente en política, que es la pregunta que uno siempre se hace, Camila: ¿por qué la Procuraduría no interviene? ¿Dónde están los organismos de control? La participación del presidente Petro ha sido aberrante en esta campaña. Y lo que usted dice, abiertamente tomó partido por Cepeda, pero digamos que Roy Barrera tiene ahí la esperanza de la maquinaria y al final no se sabe qué va a pasar el domingo. Yo creo que efectivamente lo que diga el presidente Petro. O sea, él hace el guiño. Abiertamente, Oscar ha dicho que no voten las consultas. Pues básicamente no lo ha dicho textual, pero ha dicho ya casi en 3 trinos que él no va a votar las consultas. Verbalmente lo ha dicho. Yo no voy a votar en la consulta. Sí, él lo ha dicho. Sí, que no va a votar la consulta. No, él sí ha dicho no va a votar la consulta. Lo que quiero decir es que no ha dicho literal a la gente no voten las consultas, pues, como no salgan a votar las consultas. Pero que él diga yo no lo voy a hacer. Pero eso es dar línea. Claro, Eso es dar línea. Eso es echar línea, y además eso afecta el resultado. A mí alguien me decía, porque yo le respondí al presidente, pues que eso era echar línea, y me decían, no, porque él no está diciendo vote por tal persona. Y yo le dije, sí, pero está diciendo que no vote por una consulta, y las consultas también dependen de la cantidad de votos que saquen. Es decir, también hay un peso en la cantidad de votantes, porque no es solamente la elección de consultas, es una elección de consultas donde uno se supone que va a haber un resultado superior, porque van a ir de elecciones de Congreso también. Entonces, por supuesto que tiene una afectación y está echando línea. Lucas, ¿cómo va Polymarket porque no podemos ver encuestas? Ya las vimos hasta el domingo, donde todo se veía pues muy parecido. Daniel Quintero ganándole a Roy Barreras, que esa sería pues la gran sorpresa si se cumple. Sí. Paloma Valencia ganando la gran consulta por Colombia. Claudia López pues obviamente ganándole a Leonardo Huerta. Y siguen con la mayor intención de voto para primera vuelta Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. En Polymarket, que es esta compañía norteamericana donde la gente apuesta quién va a ganar, que es un mercado de predicción. Camila, esto no es una encuesta, esto no es un sondeo de intención de voto, esto es un mercado de predicción, exactamente. Ahí encabeza Iván Cepeda con el 53%, sigue Abelardo de la Espriella, que ha bajado según Polymarket al 29%, sigue Paloma Valencia con el 12%, Roy Barreras 3%, cae 8% Roy Barreras según el sondeo de Polymarket, y Claudia López 1%, Sergio Fajardo 1%. Pero Paloma sube, ¿no? Ahí en Polymarket. Paloma subió 4 puntos. Sí, Paloma sube, entonces, y yo creo que eso obedece a las encuestas, y vamos a ver qué pasa después del domingo, a quién le apuesta la gente, aunque esto es un mercado de predicción, como bien usted menciona, porque puede que la gente le apueste al más riesgoso, porque hay gente que le apuesta a eso porque así gana mucha más plata. Sí, claro, esto no tiene pues la metodología estadística que tienen las encuestas y demás. Esto es un mercado de predicción, Camila, donde efectivamente pues hay unos que dicen, oiga, yo le voy a apostar a este y demás. Entonces aquí lo que yo le digo, Iván Cepeda 53%, Abelardo de la Espriella 29%. Vámonos a las urnas en el exterior, porque si bien nosotros aquí en Colombia empezamos a votar el domingo y tenemos nuestra jornada electoral, ya en el exterior se empezaron a contar votos, la gente empezó a votar, y por ejemplo en España, donde tenemos 1 millón de colombianos, es que yo sigo aterrada, es el sitio donde más colombianos hay en el exterior, ya están votando, ¿no, Lina? ¿Y qué tan masivamente están votando los colombianos en España? Sí, Camila, mire, el total del censo electoral en España, estamos hablando de 255.821 colombianos, 142.000 mujeres y 13.799 hombres. Es el segundo país con mayor cantidad de mesas, 380 mesas. ¿Cuál es el primero? El primero es Estados Unidos con, ya le digo el número de las mesas, 613 mesas y un total de 405.325 colombianos habilitados para votar. Pero entonces quiere decir que de ese millón que hay de colombianos en España, Jennifer, hay unos que son menores de edad y pues que no pueden votar, otros que no están registrados para votar y otros que están allá, ¿qué? ¿Irregularmente? Irregularmente, sí, Camila. Acuérdese que ahora hay un proceso de regularización importante que fue aprobado por el gobierno, que no pasó por el Congreso y que aspira a regularizar a unos 500.000 migrantes de todas las nacionalidades. Por supuesto, ahí caerá más de un colombiano, Camila. Y es que, Camila, mire, en total en el exterior, estas votaciones en el exterior arrancaron el 2 de marzo, es decir, las urnas están abiertas ya para los colombianos que están por fuera del país. En total, solo 1.250.846 colombianos están habilitados en todo el mundo para ejercer su derecho al voto. Y esto termina, al igual que en Colombia, el 8 de marzo. Pero es un montón, 1.200.000 colombianos en el exterior que pueden votar, me parece una cifra importante. No, pues claro, pero ellos no pueden votar consultas, ¿no?
Ellos pueden Sí, votar señora, Cámara no y pueden votar Senado y consultas. Cámara para representantes en el exterior, pero no pueden votar las consultas del domingo. Pero No, vámonos. Camila, sí se podemos- puede. creo Claro, que de no, hecho, ¿no? el presidente Gustavo Petro, ¿Sí una de pueden las votar reparos consultas? que le hizo a la registraduría es que en estos puestos de votación que ya están instalados en los consulados no y me embajadas, diga. hay Pero- un afiche, Camila, donde le responde la registraduría que esto es pedagogía electoral, porque dice que solamente se puede marcar en una de las consultas, pues una de la cara. Entonces el presidente Gustavo Petro dijo que eso era hacerle propaganda electoral, le respondió la registraduría Ay, sí, diciendo señor. no, es un ejercicio de pedagogía, porque acuérdese que es la primera vez que vamos a tener un solo tarjetón para las 3 consultas. Pero hay recuerdo algo las que no elecciones pueden pasadas, votar. Hay Lina, en algo que no pueden 2022 votar, yo vivía ya en les Estados digo. Unidos y había votación para consulta. Yo recuerdo los tarjetones. o sea, yo- sí, yo- sí, bueno, señora, ahora que entonces- lo recuerdo que no, Lucas lo mire, menciona. lo sí. único es que ellos pues pueden votar es por los congresistas que representan a los colombianos en el exterior. En la Digamos, Cámara. esa es la Acuérdese usted diferencia. que hay curul para colombianos en el exterior. Curul para colombianos en el exterior, ellos solo pueden votar por esos candidatos. Pero vámonos para España, Gonzalo, porque España es noticia precisamente, pues además porque tenemos varios colombianos votando allá desde esta semana, pero porque suspendió las relaciones con Estados Unidos. Y suspendió las relaciones con Estados Unidos porque su presidente Pedro Sánchez le dijo no le va a prestar las bases al gobierno norteamericano para su guerra con Irán. Hay información cruzada, Camila, porque todo inicia cuando el presidente Donald Trump junto con el canciller Merz en la Casa Oval o en el Salón Oval decía que España no se había comportado a la altura como sus socios de Europa, sus otros socios en Europa. Incluso dijo que se había comportado de manera terrible y que al final España no le aportaba nada a los Estados Unidos, no le daba nada a ese país, más allá de alabar a sus ciudadanos. Luego Pedro Sánchez dijo que ellos estaban en contra del régimen de Irán, pero estaban también a favor de no a la guerra. Incluso ayer luego hubo otro rifirrafe, como se dice, Camila. Por un lado, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que España había ya cedido a las pretensiones de Donald Trump de apoyar militarmente, en este caso en estrategia, a los Estados Unidos. Luego, fuentes ligadas a la Moncloa en el país confirmaron que esa información no era cierta. Entonces, digamos que tenemos ese debate entre los Estados Unidos y la posición de España que va en contra de esa opinión guerrerista de Donald Trump. ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa que se corten los lazos comerciales con España? A esta hora nos atiende José Antonio Sanajuja. Él es internacionalista, exdirector de la Fundación Carolina, Camila, y también fue asesor del señor Josep Borrell para América Latina. Don José Antonio, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Don José Antonio, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Muy buenos días. Un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Don José Antonio, quiero iniciar con la duda que se ha generado sobre qué significa que Donald Trump pueda cortar los lazos comerciales con España. ¿Realmente los puede hacer? Bueno, me gustaría quizás hacer una precisión. Realmente España y Estados Unidos no han cortado relaciones. Las embajadas siguen abiertas. Los canales diplomáticos siguen operando de manera regular. No ha habido llamadas a consultas a los embajadores de ninguno de los dos países, ¿no? Lo que sí ha habido es un posicionamiento de España muy claro en el que, por parte del gobierno, en el que, por un lado, ha dejado muy claro que está respaldando al gobierno de Irán, que considera que el gobierno de Irán viola los derechos humanos, pero por otra parte, pues ha recordado que el derecho internacional no faculta, ¿no?, para que un país unilateralmente ataque a otro por ese motivo o por otros motivos. En todo caso, tiene que llevarlo al Consejo de Seguridad y la Carta de las Naciones Unidas prescribe, ¿no?, la solución pacífica de los conflictos. Esto es básicamente la posición. A partir de ahí, lo que ha dicho el presidente Trump, ha anunciado unas medidas de represalia de carácter comercial que hay que recordar, ¿no?, aunque puedan afectar a algunos productos españoles. En el pasado, en el primer mandato de Trump, así ocurrió con el aceite de oliva, con algunos rubros de exportación, pero España es parte de la Unión Europea. La política comercial es una de las políticas que está atribuida de manera exclusiva a la Unión Europea, ¿no? Podrían ocurrir dos cosas. Si se imponen represalias, aranceles, se prohíbe la comercialización de productos españoles. Por una parte, esos productos pueden ser reetiquetados y enviados desde otro Estado miembro, ¿no? Y por otra parte, si se produce una represalia comercial sobre España, la respuesta no va a ser de España, va a ser de la Unión Europea, y la Comisión Europea ya ha anunciado que estaría dispuesta a activar las medidas de represalia comercial, entre ellas el llamado instrumento anticoerción, un instrumento legal para responder justamente a ese tipo de represalias comerciales.
Señor Sanahuja, tengo una duda porque ayer con este rifirrafe entre Estados Unidos y España dice el presidente Pedro Sánchez en la mañana no a la guerra, no vamos a apoyar una guerra ilegal. Luego la Casa Blanca dice Estados Unidos va a cooperar, ya se dio. Sale el ministro de Exteriores a decir eso es mentira, puede decir lo que quiera la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Exteriores y he dicho que no. Pero hoy estoy leyendo en prensa española que España va a enviar la fragata Cristóbal Colón, que le va a hacer pues como la escolta al portaaviones francés. ¿Eso no es una contradicción con la posición expresada por el presidente Pedro Sánchez? Porque de una u otra forma pues se está metiendo en la confrontación, aunque solamente tenga misiones defensivas, ¿o no es así? Permítame, a ver, yo tuve oportunidad de escuchar la intervención del ministro en directo. Mi impresión es que la portavoz de la Casa Blanca lo que hizo fue tratar de imponer a España el coste en términos de imagen, de imagen pública, 2 veces, ¿no? del anuncio de represalias de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente no había un cambio en la posición española, en eso desde luego el ministro de Asuntos Exteriores, que es la voz facultada para decirlo, fue muy, muy claro. Pero el envío de la fragata, ¿no? a Chipre para hacer dentro de una operación que está coordinando Francia, no es una misión militar, no es el envío de medios militares para sumarse a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán. El hecho es que de las represalias iraníes se ha atacado a Chipre, que es un Estado miembro de la Unión Europea. Pues la misión española está circunscrita, ¿no? a la defensa de Chipre, ¿no? como parte de la Unión Europea. ¿No? Forma parte, digamos, de la solidaridad interna de la Unión Europea y con otros Estados miembros se va a defender Chipre. Todo alguno se va a participar en la guerra ilegal, ¿no? que Estados Unidos e Israel han ido. Entonces, yo creo que esta distinción es muy, muy importante. Y también, permítame añadir que no ha sido solamente España el país objeto de la ira y del enfado del presidente Trump. También ayer veíamos en los medios que el presidente Trump se estaba refiriendo muy críticamente al primer ministro británico, a Starmer, ¿no? diciendo que él esperaba que los británicos se hubieran sumado a la guerra, aunque no hubieran sido consultados sobre ella, sino que, en fin, tendrían que haberse sumado, y que estaba muy decepcionado con que los británicos no lo hubieran hecho, porque eso significaba que, en fin, que la relación especial que siempre ha existido entre Reino Unido y Estados Unidos no estaba funcionando. Es decir, no solamente ha sido Pedro Sánchez, quizá de una manera más matizada, pero la reflexión que yo plantearé aquí es qué es lo que Estados Unidos espera. Estados Unidos ha sido el aliado, el socio tradicional de la Unión Europea en el marco de la Alianza Atlántica durante, en fin, décadas, ¿no? Si alguien ha roto las reglas del juego de esa relación de asociación, es Estados Unidos, ¿no? Más allá de que no ha consultado ni informado a ninguno de los miembros de esa Alianza Atlántica, ¿no? Es Estados Unidos el que está rompiendo las reglas del juego en el plano internacional, actuando de una manera unilateral, iniciando, en este caso, una guerra al margen de los procedimientos establecidos, ¿no? Fuera de toda legalidad internacional, ¿no? Pero entonces, mire, esa ruptura de las reglas del juego es la que está protagonizando el presidente Trump, no claro. Los socios europeos. Y si me permiten, claro, pero lo que está ocurriendo, yo le hago una consulta. Permítame que termine la frase. Lo que no estamos dispuestos a aceptar, y lo vimos en Groenlandia, cuando exigió la anexión de Groenlandia, lo que los europeos, o parte de los europeos, no estamos dispuestos a aceptar la única relación que parece querer Trump con Europa, que es una relación de vasallaje. Utilizo esta expresión vasallaje porque es una expresión que la tomo del presidente Macron. No es de cosecha propia como profesor, sino que es una expresión que ha utilizado el presidente Macron para referirse a las expectativas que la administración Trump tiene respecto al comportamiento de los europeos. Pero ahora, sobre esto que usted está diciendo, y usted argumenta que es Donald Trump el que se ha saltado todas las reglas, pues sin embargo hemos visto a Keir Starmer, al señor Merz, a Macron, todos diciendo, bueno, aquí igual, en medio de este conflicto con Irán, pues nosotros respaldamos lo que hace Estados Unidos. Ahí es donde yo le pregunto una cosa. El tema de Pedro Sánchez, mostrándose como el único líder europeo diciéndole a Trump que no,
¿realmente qué tanto tiene que ver con una situación muy débil de política interna que tiene dentro de España, con una cantidad de temas e investigaciones de corrupción, con elecciones que se vienen el próximo año, con un gobierno muy poco popular en estos momentos? Porque eso lo hemos visto en otras partes del mundo, y es líderes mundiales enfrentándose a un enemigo externo por cuenta de sus problemas internos. ¿Algo tiene que ver esta reacción de Pedro Sánchez con ese cálculo político más que hacia afuera, hacia adentro? Usted ha aludido al hecho que es real, es decir, en la Unión Europea estamos divididos, ¿no?, respecto a la posición que adoptar con esta guerra. No solo es Pedro Sánchez, también el gobierno de otros gobiernos europeos, aunque no de la Unión Europea, como el gobierno noruego o el gobierno de Irlanda, ¿no?, están viendo con mucho recelo lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, que no es solamente Pedro Sánchez y todos los demás, ¿no? Esto me parece importante subrayarlo. A ver, usted lo que nos está señalando es casi un axioma en ciencia política y en relaciones internacionales, y es que la política exterior se conecta con la política interior y que las decisiones de política exterior responden también a la situación que tienen los gobiernos. Y efectivamente, en este caso, yo creo que se combinan, hay una combinación de dos elementos. Por una parte, una posición de política exterior que digamos, está en la tradición de muchos gobiernos españoles, está en la estrategia de acción exterior de España, que es el documento que guía la política exterior española, aprobado por el Parlamento y el Consejo de Ministros, que dice que España respalda el derecho internacional, el multilateralismo, ¿no?, y un mundo basado en reglas. O sea, entonces yo creo que hay un elemento de principios y una cierta continuidad. Dice usted que también hay factores de política doméstica, obviamente, ¿no? El presidente Sánchez pues ha encontrado aquí una buena razón para movilizar a su electorado en un momento pues de debilidad, ¿no?, en el que no logra sacar presupuestos generales del Estado, etcétera. Pero permítame una observación. Se puede afirmar que el propio ataque de Trump y de Netanyahu es ajeno a su situación en la política doméstica. Porque mi impresión es que si ese axioma es aplicable a Pedro Sánchez, es aplicable a quienes han iniciado este conflicto. Y vuelvo a decir que creo que ese es un axioma general. O sea, lo que no podemos hacer es, en esta conversación es aislar esa realidad solo para Sánchez, como si fuera solamente el caso español. Yo creo que esto es una cuestión general y afecta. De acuerdo, y quizás pero habría que preguntarse por a eso las le razones pregunto. internas tienen también estos otros países para secundar a Trump. Y cuidado, están apoyando Starmer, Merz, están apoyando a Estados Unidos en ese objetivo de acabar con el programa nuclear de Irán. Pero eso no significa que se hayan sumado a las hostilidades. No, de acuerdo, pero sí, pero lo que pasa es que lo único que se ha parado, y yo sé que usted dice que Noruega, que Irlanda, pero realmente los más poderosos de la Unión Europea, no nos digamos mentiras, son Alemania, Francia, bueno, el Reino Unido ya se salió con su Brexit, pero son realmente las potencias que en caso de un conflicto son las que tienen el armamento para poder entrar a pelear y defender a todo el bloque. Entonces, por eso es tan importante como esos pronunciamientos que haga Alemania y que haga Francia en estos casos. Y por supuesto que todos los actores internacionales corresponden sus actuaciones a lo que pasa internamente. Lo hemos dicho con Netanyahu, decimos que Trump tiene elecciones de mitad de término en noviembre, pero ahí es donde voy. Usted dice, claro que Pedro Sánchez hace esto también para movilizar a su electorado porque no ha tenido posibilidad de que le pasen las cosas en el Congreso. Pero espérame, le pregunto, y es... él motiva a su electorado. ¿A qué electorado se motiva en España con este enfrentamiento a Donald Trump? A la gente del PSOE, yo creo que hay que atender. ¿Cuál es el electorado que se quiere motivar realmente con este accionar de Pedro Sánchez? Yo creo que hay que atender a las encuestas de opinión, ¿no? De momento yo no tengo conocimiento sobre qué parte del electorado español pues está respaldando este ataque o es contrario a él, ¿no? Pero permítame, por analogía, ¿no?, citar un caso, ¿no? Esta posición que ha adoptado el gobierno de España no se aleja de la posición también que adoptó cuando se produjeron los ataques del 7 de octubre, los ataques terroristas de Hamas y la respuesta, a mi juicio, genocida, ¿no?, de Israel sobre el territorio de Gaza, ¿no? La posición española fue clara, ¿no? De condena de ambos hechos, ¿no? Y llevó incluso al reconocimiento del Estado palestino, ¿no?, que secundaron otros muchos países. La respuesta inicial de la oposición fue, ¿no?, que de la misma manera que se dice en política doméstica que el gobierno está aliado con ETA, porque tiene entre apoyos a un partido nacionalista vasco, a Bildu, ¿no?, de la izquierda Abertzale, fue decir que el gobierno estaba apoyando a Hamas, ¿no? También aquí ha habido incluso algún
alguna declaración de algunas fuerzas de oposición de la derecha diciendo que, bueno, que es que secundando el discurso de Trump, que es que Sánchez estaba alineándose con el gobierno de Irán y con el régimen de los ayatolás, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió en Gaza? Conforme fuimos viendo las consecuencias de la guerra sobre los no combatientes, la población civil, se fueron viendo imágenes dramáticas, ¿no? de niños pereciendo heridos, pereciendo bajo la bomba. La opinión pública empezó a bascular e incluso, ¿no?, el electorado de la derecha, de Partido Popular o de Vox, empezó a distanciarse de esas posiciones. En fin, no tampoco forzar la analogía, pero mi impresión, ¿no?, es que hay una porción importante del electorado, no solamente del Partido Socialista, desde luego también a la izquierda del Partido Socialista, de lo que sería la coalición Sumar, y una parte del electorado del propio Partido Popular, que no estaría viendo con buenos ojos esta intervención. Y añado un último dato. En Estados Unidos, solamente 1 de cada 4 estadounidenses está apoyando la guerra. Esta es la encuesta, la última que yo he visto. El 24%. No solamente que Trump tenga una popularidad muy baja, es en Estados Unidos, ¿no? Solo 1 de cada 4 estadounidenses apoya esta guerra y, además, la coalición MAGA llega a la presidencia con una promesa, un compromiso de sacar a Estados Unidos de la guerra de Ucrania y de no involucrar a Estados Unidos en nuevas guerras, ¿no?, en el exterior. Y hay una fractura, usted lo sabrá seguramente, también como yo, hay una profunda fractura en este momento en el propio electorado, en el Partido Republicano, en la base de MAGA, del Make America Great Again, relación a esta guerra. No tiene ni mucho menos a Trump todo su electorado apoyando esta guerra, más bien al contrario. Pues, señor José Antonio Sanahuja, mil gracias por estar con nosotros y por hablar de estas tensiones que hoy existen entre España y los Estados Unidos por cuenta de la guerra en Irán. Feliz tarde para usted allá en España. Muchas gracias y feliz día también para ustedes. Y de hecho hoy hay un artículo en el Financial Times, Jennifer, ¿no?, que habla de cómo Pedro Sánchez se ha convertido en la némesis de Donald Trump en los estados, de Donald Trump en Europa, en donde dice que es el que se le ha parado y que le dice que no, pero que tal vez habría podido equivocarse en su cálculo porque puede llegar a España a recibir la presión de Estados Unidos como nos pasó a nosotros cuando el presidente Gustavo Petro se puso a pelearse con Trump. Bueno, ahí no hacen la comparación con Gustavo Petro, pero sí hablan de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, específicamente Camila, que dice que es el único líder europeo que ha sabido plantarle cara a Donald Trump cuando otros, pues de una u otra forma, están siendo más serviciales o incluso haciendo un papel de vasallaje, como nos explicaba nuestro anterior invitado. Dice básicamente que ha tomado diferentes decisiones y la más reciente es no prestarle las bases que hay ahí en Sevilla y en Cádiz para lanzar un ataque hacia Irán, pero que también, acuérdese usted, Camila, hizo el no, le dijo no vamos a aumentar nuestro porcentaje de presupuesto en defensa como usted lo está pidiendo y como lo han aceptado nuestros compañeros, nosotros vamos a seguir en tal porcentaje, no lo vamos a aumentar. Y si se preguntan, Camila, si puede ser un error de cálculo, porque dicen Estados Unidos puede mañana buscar otro país que le preste las bases y seguir con su ataque, pero España cómo va a quedar con sus relaciones estadounidenses. Sin embargo, pues terminan citando la frase que decía ayer Pedro Sánchez en su intervención, diciendo no a la guerra, y eso es lo que está pasando en este momento entre España y Estados Unidos. Camila, por supuesto, la prensa española, este es el tema de la comidilla y de noticias diarias durante todo el día. Pero la pregunta que yo le hago, Jennifer, a usted, a los oyentes es, bueno, ¿y qué va a hacer Pedro Sánchez si llegan a atacar a algún aliado de la OTAN? ¿Por qué hago la pregunta? Porque ayer se supo, incluso el señor Mark Rutte lo informó, y desde Turquía se conoció que interceptaron un dron, o en este caso un misil balístico proveniente de Irán que iba directo a Turquía. Y usted sabe que un país de la OTAN, si es atacado, hay un artículo de la Constitución de la OTAN que dice que los países 5, aliados, ¿no?, exactamente, deben salir en defensa de uno de sus aliados. Claro, pero entonces, eso es un if y muy grande. O sea, cuando se ataque, si es que Irán ataca a un estado de la Unión Europea o de la OTAN, pues seguramente España va a apoyar, pero no ha sucedido. Y de hecho, sobre eso que usted dice, Irán lo negó. Irán dice que no envió a ningún misil hacia Turquía. ¿Usted le cree a Irán? No, yo estoy citando las dos versiones para que la gente tenga en cuenta las dos versiones.
No, era para saber eso. Vamos a hacer una pausa, 11 de la mañana, 41 minutos, y volvemos porque hay una buena noticia para Bogotá. Ya no solo el triunfo de Millonarios ayer en el Atanasio Girardot, sino que la Casa de Millonarios pues se va a renovar. Y se va a renovar y va a estar lista, o una parte importante, en el 2027. ¿Eso tan rápido en una ciudad en donde estamos acostumbrados a que las obras se demoran un montón? Vamos a ver eso cómo va a ser. Lo que usted necesita saber y escuchar para votar informados en el último debate a tan solo días de las elecciones del próximo 8 de marzo. Mañanas Blue 10:30 y Meridiano Blue nos unimos para llevarle las promesas y las propuestas de los 5 precandidatos presidenciales de la consulta del Frente por la Vida. Que son Daniel Quintero, Lucio Torres, Marta Bernal y Tico Pineda. Se van a encontrar cara a cara el próximo 5 de marzo a partir de las 12 del día a través de Blue Radio. Así que conéctese en todas nuestras frecuencias alrededor del país. Y también los esperamos en nuestras plataformas digitales en bluradio.com y a través de Dito, porque en Blue la elección es Colombia. Faltan 98 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo todos tenemos una cita con la democracia en el país. Vamos a elegir a quienes nos van a representar en el Congreso, en la Cámara de Representantes, pero también en el Senado. Esos congresistas que son clave para que haya independencia y control político en nuestro país. Pero además tenemos una cita para ir a votar las consultas, elegir de todos esos precandidatos que están en esas consultas a quienes van a la primera vuelta presidencial. Así que tenga responsabilidad con la democracia, salga a votar y además conéctese con la transmisión de Blue Radio que va a arrancar desde las 6 de la mañana. Estaremos ahí muy pendientes informándolo, porque este 8 de marzo la elección es Blue. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Y voy a poner esta canción, 11 de la mañana, 44 minutos, de The Mills, una canción que se hizo en la alcaldía de Enrique Peñalosa, que se llama Te amo Bogotá. Y Bogotá tiene muchos defectos, muchas cosas que nos ponen de mal genio, pero hay una cosa que pues sí nos tiene que tener contentos, y sobre todo después del triunfo de Millonarios ayer en el Atanasio Girardot, y son los planes de el estadio El Campín, que va a estar listo en el 2027, el otro año. Alcalde Carlos Fernando Galán, bienvenido a Mañanas Blue. ¿Cómo es eso en una ciudad donde las obras se demoran una cantidad de tiempo, que el estadio El Campín va a estar listo el otro año? Bueno, muy buenos días, Camila, a Lina, a todo el equipo de Mañanas Blue. Gracias por esta oportunidad y un saludo a todos los oyentes. Pues a ver, Camila, es una gran noticia. Arrancamos ayer la intervención de lo que es el predio donde será construido el estadio nuevo de Bogotá. Este es un proceso que usted sabe recibimos por la adjudicación que hizo la administración de Claudia López de la APP del Campín. Sin embargo, cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta que tenía un reto ese proyecto, y lo menciono porque es precisamente apuntando a la pregunta que usted me hace. Ese proyecto estaba contemplado cuando llegamos, se iba a demoler gradualmente el estadio del Campín y gradualmente se iba a construir el nuevo estadio en el mismo sitio. Eso muy rápidamente nos dimos cuenta todos que era inviable, era imposible lograr sacar adelante un proyecto donde gradualmente se iba a construir en el mismo sitio donde está el estadio actual, el nuevo. Hacía que generara una cantidad de incertidumbres para el deporte, para los partidos de fútbol, también para los espectáculos, y en la práctica podría haber llevado a que el estadio actual del Campín dejara de utilizarse durante la construcción del nuevo, por completo, 2, 3 o 4 años. Por eso nosotros nos pusimos la tarea de hacer viable este proyecto, y para eso decidimos mover el estadio a otro lugar dentro del mismo polígono. Será construido no donde está el Campín actual, sino en el costado oriental de ese polígono, y de esa forma podemos garantizar que siga operando el estadio actual mientras que se construye el nuevo. Se hace por fases todo el proyecto y se facilita, se puede arrancar muy rápidamente la construcción del nuevo estadio y se puede agilizar para que no tenga la problemática de estar
operando un estadio y al tiempo construyendo en el mismo sitio un estadio. Este estadio pues va a ser el corazón del centro de entretenimiento y cultural más importante de Bogotá y de Colombia, y tal vez el más importante de Latinoamérica, porque no solamente tendremos el estadio que será para más de 50.000 espectadores, la cifra exacta la tendremos en unas semanas, pero ya logramos, porque cuando yo llegué también la cifra era 45.000, ya logramos subirlo a 50.000 y estamos trabajando para que suba por encima de los 50.000 de manera significativa. Pero ese será el corazón del proyecto. También estará allí un escenario filarmónico para la Filarmónica, que va a garantizar eventos, por ejemplo, de la Filarmónica, va a garantizar que hagamos eventos con 2.200 espectadores para, por ejemplo, shows tipo Broadway que se traigan a Colombia, que se traigan a Bogotá, va a tener un pabellón de diferente tipo de deportes, va a tener un centro gastronómico donde estará el Palacio del Colesterol, pero mucha otra oferta, digamos, gastronómica en Bogotá. Es decir, va a ser muy especial y obviamente va a trabajar en llave con el Movistar Arena que está ya ahí. Usted sabe que el Movistar hoy es el centro de eventos o el punto de eventos más importante de Latinoamérica, entre 10.000 y 15.000 espectadores, el Movistar. Y el Campín actualmente es el segundo en Latinoamérica en espectadores, en eventos de todo tipo. Entonces, esto nos va a permitir potenciar y garantizar que Bogotá tenga un punto de encuentro de actividades deportivas y culturales en los mejores niveles de Latinoamérica. Sí, alcalde, ¿cómo va a funcionar el tema de la concesión? ¿Cómo se perfilan todos los ingresos de este nuevo estadio? Digamos, a diferencia de cómo funciona hoy el actual Campín. Y entiendo que donde está el actual Campín, pues también se tiene a futuro planeado construir otras cosas que giren alrededor de todo este centro cultural que usted acaba de mencionar. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, el escenario donde estará, digamos, se llamará el Auditorio Filarmónico, pues ahí tendrá su nombre, se hará donde está hoy Campín, por ejemplo. Entonces, esto será por fases. De aquí a 2027 de diciembre debe construirse el estadio nuevo en el predio en el costado oriental. Y el resto de elementos del proyecto deben construirse de aquí al 2030. Eso arrancará por fases y será gradual la construcción de los mismos, pero tendrá que estar en el 2030. El proyecto pues estaba contemplado originalmente en 2.4 billones de pesos, es un poco más que eso por los cálculos que ha hecho Sensia, y ellos tienen que dar una remuneración al distrito que una vez lleguen al punto de equilibrio va a aumentar de manera significativa para Bogotá. Y después del proceso, cuando termine el proceso a los 29 años, le revierte todo a Bogotá, todo será de Bogotá. Entonces la ciudad no pone un peso en la construcción de este proyecto, lo pone todos los privados. Tiene un aporte que le dan los privados a la ciudad que va a aumentar de manera significativa cuando lleguen al punto de equilibrio, y después absolutamente todo le revertirá a la ciudad y será, cuando termine la concesión, propiedad de los bogotanos. Ahora, pues obviamente sigue siendo propiedad, digámoslo así, pero ya no tendrá un operador privado actuando, sino será manejado por la ciudad. Ahora, decíamos que en el 2027 estará listo el Campín. ¿Qué es lo que estará en el 2030? ¿El resto de cosas alrededor? Lo que usted acaba de decir, todo el complejo adicional que tiene el estadio. Exactamente. Ahora, Camila, en el 2027, debo decir, también debe estar listo el sitio de parqueaderos, el parqueadero. Entonces, eso viene en llave con el estadio, el edificio de parqueaderos. Pero el resto de cosas que son, como mencioné, el Auditorio Filarmónico, el pabellón de deportes que va a haber allí, el tema gastronómico, todo eso tomará más tiempo. Eso estará listo de aquí al 2030. Mire, acá los hinchas de Millonarios me están pidiendo en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que le pregunte que ya que ayer ganamos el partido contra Nacional y vamos a tener más encuentros en el estadio El Campín, ¿cómo van a hacer para cuidar la grama? Y que no pase lo que sucedió hace 20 días, porque vamos a tener más cosas, más partidos de Millonarios, más conciertos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a cuidar la grama? Que usted sabe que los hinchas del fútbol pues siempre están súper angustiados con ese tema. Tienen toda la razón en esa preocupación, y inclusive Sensia ya reconoció que no dejó de esperar la grama el tiempo que debía haber dejado, digamos, reposar la grama después del proceso de hibridación, y eso es lo que llevó a la afectación que tuvo la grama en estos últimos 2 meses. Ya está mejor, todavía no está perfecta, pero está mejor, y seguimos trabajando para que esté mejor y exigiéndole pues a Sensia para que garanticemos que se recupere por completo. Ahora, nosotros estamos trabajando para que haya unas herramientas de vigilancia permanente a la grama, y esto en el nuevo estadio va a ser mucho más fácil, porque el nuevo estadio va a tener no solamente techo retráctil que va a permitir proteger la grama,
para que no se afecte con los aguaceros como es común en Bogotá. Y eso va a proteger mucho la grama y además va a servir para que si el concierto, el impacto auditivo en el entorno del estadio sea mucho menor, pero va a proteger la grama también. Y además de eso vamos a tener una tarima retráctil que se va a mover y de esa forma las tarimas que se van a instalar para los conciertos no van a afectar nunca la grama, no se van a poner encima de la grama, como ocurre hoy que se protege la grama y se pone ahí en la tarima. Eso no va a pasar con el nuevo estadio. Va a tener unas herramientas para que desde el techo se cuelguen muchas de las cosas que se utilizan para los conciertos y la tarima esté donde se mueve la tarima retráctil que hoy tenemos. Entonces eso nos va a permitir garantizar que el estadio tenga la grama en las mejores condiciones. Ellos tienen un compromiso que tienen que cumplir, y es que cuando se entregó el estadio, se acababa de terminar el Mundial Sub-20 femenino, y eso llevó a que la FIFA revisara el estado de la grama en ese momento. Entonces, el estado de la grama tiene que estar igual o mejor siempre, el del actual estadio, a como estaba cuando lo entregamos nosotros. Y eso es lo que estamos vigilando, que se cumpla y que tomen las medidas para garantizar que se recupere la grama. Eso es una obligación. Y termino con esto, Camila. Un mensaje que lo he hablado con Cencia y es obviamente no solamente una obligación legal, sino un compromiso de esta administración y de Bogotá. Y es que el corazón del estadio de Bogotá, tanto del Campín que tenemos hoy como del nuevo estadio, es el fútbol. Y seguirá siendo el fútbol. Ese es el corazón, esa es la prioridad. Y tiene que ser la prioridad. No significa que no se puedan hacer otros espectáculos, pero siempre tiene que priorizarse el fútbol y garantizarse que las condiciones del estadio cumplen las necesidades que exige el fútbol. Alcalde, mire, yo lo saludé diciendo que bueno, ¿cómo era esto? Que en una ciudad donde estamos acostumbrados a que las obras duran un montón de tiempo, el Estadio del Campín va a estar en el 2027 y a eso entonces voy a preguntarle en algo que se quejan los oyentes y que nos quejamos nosotros aquí en esta mesa de trabajo y es el trancón de la ciudad. El tema de Bogotá cada día se hace más insufrible con los trancones y esto obedece a la cantidad de frentes de obra que están abiertos y eso lo entendemos, pero hay dos obras que uno dice, ¿cuándo se van a terminar? La de la 68 y la de la calle 100. Esas obras están quietas. Y uno dice, ¿cuándo van a terminar esto que de verdad nos hace insufrible la vida de los bogotanos? Camila, antes de abordar ese dolor de cabeza que tenemos todos, quiero además aprovechar su micrófono para decir que en el 29 de mayo próximo en el Campín vamos a recibir a la Selección Colombia. La Selección Colombia antes de viajar al Mundial, de despedida en Colombia, va a tener un partido amistoso aquí en Bogotá, en el Campín, y eso ya lo confirmamos con el presidente de la Federación y con Cencia, y estamos haciendo todo lo administrativo para realizar ese evento, y es una noticia, la selección vuelve a Bogotá después creo que de más de 7 años de no haber jugado. Claro, aquí ese en era el que estaban ustedes peleándose con Medellín, peleándose es un decir, pues. Compitiendo Sí, en una sana competencia, pero es una gran noticia, estamos muy contentos de que la selección vuelva a Bogotá. Bueno, a ver, Camila me habla de una misma obra que es la 68 y la 100, es la troncal de la 68. Esa obra es una de las que tenemos, es tal vez de las más grandes junto al metro, obviamente. Nosotros nos pusimos en la tarea de resolver los problemas que tenía esa obra, porque Camila, esa obra tenía muchos problemas que surgieron en la pandemia, por un lado, que afectó todas las obras. Algunos de los contratistas casi se quiebran, básicamente por cuenta de tener una obra abierta sin tener los recursos para poder avanzar en ella o tener dificultades para acceder, por ejemplo, al acero, al metal. El costo del acero aumentó de manera drástica durante la pandemia, eso afectó mucho los proyectos y llegamos nosotros a resolver eso. Hemos agilizado las obras, ya entregamos uno de los grupos, el grupo 5, este año vamos a entregar 5, son 9 grupos de la 68 en total. Son 9 en total. Ya entregamos uno, vamos a entregar 5 este año y quedarán solamente 3 para el año entrante. Ese es el avance que estamos haciendo. ¿Qué otros problemas encontramos en la obra, Camila, que hemos venido arreglando? No habían comprado los predios. Imagínese usted que una obra contratada en febrero del año 2020, nosotros llegamos en enero del 2024, 4 años después, y no se habían adquirido los predios para poder realizar las obras de manera completa. Eso es un error monumental de planeación en una obra. Usted no puede arrancar una obra sin tener los predios necesarios. Y aquí las arrancan, y las han arrancado en el pasado. Nosotros dijimos, eso hay que corregirlo y a futuro no podemos permitir que una obra arranque sin tener por lo menos el 80% de los predios adquiridos y disponibles para el contratista. Usted lo que está queriendo decir es que en la administración anterior, la de la exalcaldesa Claudia López, se arrancó esa obra sin los predios y por eso estamos los bogotanos no tenían los predios completos. en este sufrimiento.
no los tenían completos, y eso es uno de los problemas que encontramos, que no se limita a esa obra ni se limita a ese gobierno. Es un problema histórico que ha tenido Bogotá, y hay que decirlo. Muchas obras se arrancaron así y se arrancaron sin tener pues los elementos suficientes, y es una de las correcciones que yo he hecho. Porque nos demoramos, por ejemplo, en arrancar la obra de la calle 13, ahí en el grupo de la 50, porque yo dije, no arranquen esa obra hasta que no tengamos los predios completos. No tiene sentido arrancar la obra y después que el contratista diga, estoy esperando que me entregue los predios, pero la obra reventada. Alcalde, eso no puede pasar. Pero entendiendo esos problemas de contratación, ¿qué planes de mitigación del tráfico? Porque, por ejemplo, Lucas, en la calle 100 con el nuevo cierre que hay, se volvió insufrible, y uno, de verdad, no sé si sea percepción, alcalde, pero uno pasa por ahí y no ve ni un operario trabajando y dice, ¿a qué horas van a terminar toda esta obra de Transmilenio por la 100? Bueno, ese es un buen dato. Sí. Camila, un buen dato. Ahí se está construyendo un deprimido. Digamos, esa obra tiene un deprimido que va a la avenida Suba y pasa por debajo de la 68, y otro deprimido que conecta la 68 o la 100 con la avenida Suba hacia el norte. Ahí tenemos en este momento, me informa el IDU, cerca de 100 personas trabajando en promedio, sin embargo están en el deprimido, entonces uno no las ve. La mayoría de ellas están abajo construyendo el deprimido. Ahora, esa obra tuvo problemas efectivamente, el contratista tuvo problemas, llegó un momento en que prácticamente se quedó quieta. Ya logramos reactivarla en las últimas semanas. Ahora, yo le digo lo que me dicen los contratistas, Camila. Por ejemplo, me dicen, alcalde, si usted me permite cerrar completamente la 68, yo le termino más rápido esa obra. No se puede, es imposible. Infortunadamente la ciudad tiene que seguir funcionando, con dificultades. Entonces, el remedio que le estamos dando a Bogotá, a su problema de movilidad, que es hacer estas obras y terminarlas, nos afecta durante el desarrollo de las mismas. Nos afecta más la movilidad, es decir, la movilidad se empeora, que es un problema que tenemos por cuenta que tenemos 1.200 frentes de obra abiertos en Bogotá, pero ya gradualmente vamos a ir entregando, como les digo, este año vamos a entregar 5 grupos de la 68, eso va a aliviar mucho la movilidad alrededor de la 68 y la 100, quedarán pendientes solamente 3, y este año vamos a entregar el cable de San Cristóbal, por ejemplo, que está en 85% de avance. Vamos a entregar la 9ª completa al norte, que es una obra que contrató Enrique Peñalosa, imagínese eso, la contrató en el 2018. Entregamos, por ejemplo, ya la avenida Mutis, que estaba contratada desde el 2017 y tenía 47% de avance cuando llegamos. Entonces, poco a poco la gente va a sentir una mejoría gracias a la entrega de estas obras. O sea que ¿hasta cuándo tenemos paciencia, alcalde? O sea, mejor dicho, que usted dice, vamos a entregar las obras y eso va a alivianar el trancón, pero tenemos paciencia ¿hasta cuándo? Este año vamos a mejorar mucho gracias a la entrega de 5 grupos de la 68 y a la entrega de la avenida Ciudad de Cali, la troncal de la Cali. Esa la vamos a entregar este año en operación, quedará pendiente unas obras del grupo 2 que nos tocó caducar, porque otra cosa que no pasaba en Bogotá, Camila, es que prácticamente no sancionaban a los contratistas incumplidos. Nosotros llegamos y ya hemos impuesto varias caducidades y más de 200.000 millones de pesos en multas, porque ese es un tema que hay que hacer. Hay que, cuando llega al lugar, cuando hay, digamos, no hay alternativa, no se puede seguir largas a los problemas con los contratistas, toca llegar a sancionar. Pero la paciencia, digamos, yo pido que la mantengamos mientras que vamos entregando las obras. Este año va a haber un avance significativo y el año entrante particularmente será un año donde entregaremos obras que van a cambiar por completo a Bogotá. Estamos poniendo al día la infraestructura de Bogotá después de mucho atraso, de muchas discusiones, de muchos problemas. Y gracias a esto creo que vamos a poder marcar una tendencia distinta y la ciudadanía va a sentir un cambio el año entrante significativo en la movilidad. Alcalde, antes de despedirlo, estamos a puertas de las elecciones del fin de semana. ¿Cuándo empieza la ley seca finalmente? ¿Los bogotanos no podrán consumir alcohol y comprarlo a partir de cuándo? Es que nos dijeron que ustedes están revisando cambiar seca, el decreto. La ley seca es un decreto nacional que arranca, si mal no recuerdo, a las 6 de la tarde del sábado, la ley seca, y termina el lunes. Algunos actores de seguridad me están pidiendo evaluar si podemos ampliar algo en Bogotá, y yo tengo una reunión esta tarde para revisar si la ampliamos o la dejamos como está establecida por el gobierno nacional en todo el país. Es decir, que ustedes en Bogotá están evaluando ampliar la ley seca de pronto desde el viernes hasta el domingo y no que inicie el sábado como está contemplado a nivel nacional. Depende de las capacidades que tengamos de policía, porque es que la operación de seguridad del fin de semana de elecciones nos quita capacidades de policía. Entonces, eso es un reto para la ciudad. Tenemos menos policías dispuestos a trabajar, o digamos, en la disposición o en la operatividad que hace la policía para la vigilancia de la ciudad. Tenemos menos policías. Entonces, ese es el reto que tenemos.
Entonces estamos evaluando qué tantos menos policías tenemos para evaluar si debemos o no ampliar el horario o si lo mantenemos como lo dijo el gobierno. Repito, la ley seca hoy establecida por el gobierno nacional en Colombia va del sábado a las 6 de la tarde al lunes. Así está hoy. No es una decisión de Bogotá, esa decisión ya está tomada y es de la nación. Y nosotros estamos evaluando si, dependiendo de las capacidades, la podemos dejar así o ampliarla un poco más. Pues es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde Galán, mil gracias por habernos atendido el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de todo lo que está pasando en estos momentos en Colombia y en el mundo. Llega el mediodía. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del mediodía, 1 minuto. A esta hora, los titulares de los hechos que son noticia en Colombia y en el mundo. Slodovan. Buenas tardes. La Corte Suprema de Justicia respaldó el trabajo de la Registraduría para garantizar la transparencia del proceso electoral. Hace pocos minutos terminó una reunión con los jefes de los organismos de control. La ONU y la Misión de Observación Electoral de la OEA en Colombia condenaron el asesinato de 3 soldados en el Caquetá a manos de las disidencias de las FARC durante la instalación de puestos de votación. Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe presentará una queja ante la registraduría porque dice que hay puntos de votación precisamente en el departamento del Caquetá donde no se permitirá el ingreso de la fuerza pública. El exmandatario arremetió contra Iván Cepeda. La registraduría niega fallas en sus plataformas ante las denuncias del Sindicato de Trabajadores de la Cancillería por las elecciones en el exterior. Noticia económica: cayó con fuerza la producción de café en Colombia. La Federación reporta un desplome del 36% en el mes de febrero. La JEP llamó a comparecer a 5 cabecillas del extinto bloque Caribe de las FARC para que acepten públicamente su responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos durante el conflicto. El sistema Transmilenio confirmó que llegarán a la ciudad 711 buses eléctricos para completar la flota de transmisionales, de los cuales 269 son articulados. Y en deportes continúa la participación de los equipos colombianos en los torneos de Conmebol. Medellín jugará en la Copa Libertadores, mientras que América y Bucaramanga actuarán en la Copa Sudamericana. Es noticia en Colombia. Comenzamos en Colombia, donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, se refirió a la reunión que sostuvo junto al registrador, el procurador, el contralor y también la Defensoría del Pueblo para analizar las garantías del proceso electoral de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, este domingo, y aseguró que existe plena confianza en el proceso electoral. Sergio Barbosa. Jennifer, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, mire, yo la saludo desde el Palacio de Justicia, en donde hace pocos minutos finalizó esta reunión en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en donde usted bien lo decía, fueron invitados el registrador, el procurador, el contralor y la defensora del pueblo, todo esto para socializar ante los magistrados que integran a la Sala Plena de este alto tribunal, pues cuáles medidas han tomado desde sus competencias para garantizar el desarrollo normal de las elecciones de este fin de semana, del domingo 8 de marzo. Esta fue una reunión que duró un poco más de 2 horas y al terminar, el mismo presidente de la Corte Suprema, el magistrado Lenis, envió un importante mensaje al país poniendo de presente la confianza que existe en el proceso electoral de quienes lo supervisan, haciendo pues énfasis en la registraduría, pero además haciendo un llamado clave en medio de la polarización. Es importante invitar a todos los actores sociales para que las afirmaciones o sus expresiones sobre el proceso electoral sea desarrollado con respeto y para que sean discursos civilizantes que no deriven o no lleven a actos contrarios a la convivencia pacífica o puedan derivar en actos de violencia. También lo que ha señalado el presidente de la Corte Suprema de Justicia luego de esta importante reunión de hoy es que todas las autoridades deben atender y reaccionar con celeridad a las denuncias de las personas sobre posibles delitos electorales o presiones a los votantes. Todo esto a pocas horas de las elecciones del 8 de marzo, Slobodan. Es noticia electoral. 12:05 minutos y a propósito, la ONU y la Misión de Observación Electoral de la OEA en Colombia condenaron el asesinato de 3 soldados en el departamento del Caquetá a manos de las disidencias de las FARC durante la instalación de puestos de votación. Sofía Vargas.
La misión de observación electoral de la OEA expresó su preocupación por los ataques que en los últimos días han afectado a candidatos, militantes políticos, integrantes de la fuerza pública y también a periodistas en varias regiones del país. El organismo condenó especialmente la emboscada ocurrida en Caquetá, donde 3 soldados murieron y otro más resultó herido mientras realizaban labores de seguridad dentro del llamado Plan Democracia. Según la información conocida, los militantes fueron atacados en una vía rural de Cartagena del Chairá cuando acompañaban la instalación de puestos de votación. Detrás del ataque estarían disidentes de las FARC de una estructura al mando de alias Iván Mordisco. La misión también encendió las alertas por el uso de nuevas tecnologías para afectar el proceso electoral. Incluso reportó que en el departamento de Nariño se detectó el uso de drones con este propósito. Por su parte, el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, Miroslav Jenka, también rechazó estos hechos y le pidió a los grupos armados ilegales frenar de inmediato la violencia. Además, envió condolencias a las familias de los 3 soldados y reiteró el llamado a que en los días previos y durante la jornada electoral se mantenga un ambiente de calma para que los ciudadanos puedan salir a votar con tranquilidad. Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe presentará una queja ante la registraduría porque dice que hay puntos de votación en Caquetá donde no están dejando entrar a la fuerza pública. Además, cuestionó desde Florencia al senador y candidato Iván Cepeda por precisamente no promover a las llamadas guardias campesinas. Mateo Piñeros tiene la información. El expresidente Álvaro Uribe está el día de hoy haciendo campaña en Florencia, en el departamento del Caquetá. En un encuentro con las comunidades de la zona, se refirió a las elecciones del próximo 8 de marzo, pero también a las presidenciales del próximo mes de mayo. Desde Florencia, lo que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe es que ese departamento es uno de los epicentros del fraude electoral. Asegura que los terroristas quieren imponer las elecciones y cuestionó al senador Iván Cepeda. Aquí vino Iván Cepeda a ratificar que es el candidato de los terroristas, a guardar silencio sobre el asesinato de los soldados, a imponer una nueva modalidad de paramilitarismo que son las guardias campesinas. En el mismo sentido, anunció que el Centro Democrático presentará hoy una queja ante el registrador Hernán Penagos, pues habría mesas en el Caquetá donde, según él, no llegarán los soldados, sino las guardias campesinas. Porque hay mesas electorales en las cuales no dejan llegar a los soldados y policías. La vigilancia dicen que la harán guardias campesinas que están trabajando bajo las órdenes de estos grupos terroristas. Recordemos que según la registraduría hay al menos 125 municipios en el país donde algunos grupos armados están tratando de incidir en las elecciones. 12 del día, 8 minutos, y el IMPEC se tomó las cárceles del país en un operativo contra la extorsión y la corrupción previo a las elecciones del domingo. Se han incautado hasta el momento alrededor de 600 celulares y 664 armas. El reporte con Kalila Peña. El director del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, aseguró que lo que va del operativo de intervención en las cárceles del país en el marco del Plan Democracia, se intervinieron más de 100 cárceles con 3.500 funcionarios. Iniciamos un operativo a eso de las 5 de la mañana, intervenimos 122 establecimientos del orden nacional, de los cuales son 125 pabellones con la autorización de 3.500 funcionarios en todo el país del IMPEC. Se han incautado al momento alrededor de 350 celulares, 610 accesorios para celular, 664 armas cortopunzantes, 640 SIM card. También se confirmó el hallazgo de una nueva modalidad para ingresar elementos en el sistema de alcantarillado de aguas lluvias en la cárcel de La Dorada. Por medio de 34 botellas y 30 metros de cuerda se incautó 29 celulares, 2 módem, 85 accesorios celulares, 49 SIM card, 12 armas cortopunzantes y más de 7.000 gramos de estupefacientes en esta cárcel. Más de 7.000 integrantes de la fuerza pública custodiarán elecciones del 8 de marzo en el Huila. Habrá presencia en 268 puestos de votación y acompañamiento de 2.849 mesas en todo el departamento. Silvia Lorena Artunduaga.
En el Huila se contará con un amplio dispositivo de seguridad para acompañar las elecciones del próximo 8 de marzo. De acuerdo con el reporte oficial, 4.800 soldados y más de 3.000 uniformados de la policía fueron dispuestos para custodiar no solo los puestos de votación, sino también las vías del departamento. Liliana Vázquez, secretaria de Gobierno del Huila. Estamos garantizando la seguridad del departamento del Huila para las próximas elecciones, donde vamos a tener un dispositivo bastante amplio. Vamos a tener 4.800 miembros del Ejército Nacional. De igual manera, más o menos 3.000 policías. Todas las mesas y los puestos de votación están garantizados. Pero además, según la MOE, en el departamento 20 de los 37 municipios presentan algún tipo de riesgo electoral, entre ellos Neiva, La Plata y Algeciras, catalogados con riesgo extremo. Es noticia económica. Y la noticia económica está en la Casa de Nariño porque a esta hora se reúnen el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda Germán Ávila y el superintendente financiero con el presidente de Asobancaria, esto con el fin de discutir la propuesta de inversiones forzosas anunciadas por el gobierno nacional. Caterina Ávila. El presidente Gustavo Petro había anunciado en un consejo de ministros un decreto que ordenara las inversiones forzosas a los bancos porque, según él, el pacto por el crédito fracasó. Luego el mandatario pidió una reunión con el sector a través de su cuenta de X para llegar a un acuerdo al respecto y hoy se está materializando dicho encuentro. Aquí en la Casa de Nariño lidera el presidente Gustavo Petro una reunión con el ministro de Hacienda Germán Ávila y el superintendente financiero. Por el lado de los bancos hay representantes de Da Vivienda, de Banco de Bogotá, de Bancolombia, Caja Social y BBVA. Y está también el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón. Se va a discutir precisamente la medida de inversiones forzosas, que lo que hace es darle poder al Estado de exigirle a los bancos y a otras entidades de crédito que destinen una proporción de los recursos que captan a instrumentos o créditos específicos de sectores como el agro, la educación y demás. Antes de esta reunión hubo otras dos con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en las que no hubo acuerdos. Gracias, Catherine. Y cayó con fuerza la producción de café en Colombia. La Federación reporta un desplome del 36% en el mes de febrero. En febrero de 2026, la producción llegó a 869.000 sacos, mientras que las exportaciones también registraron una caída significativa. Marcela Peña. El año pasado el café fue uno de los motores de la economía colombiana. Produjimos más de 13,5 millones de sacos de café y tuvimos unos muy buenos precios. La historia de este año es bien diferente. De acuerdo con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, el sector cafetero colombiano expresa su preocupación por la afectación de la producción y los precios. Y es que en febrero la producción se vino abajo un 36%. Logramos cosechar 869.000 sacos de café para este mes. La reducción tiene muchísimo que ver con el clima, con las lluvias. En línea con la caída de la producción, nuestras ventas externas de café están cayendo un 32%. Tres militares muertos y uno herido dejó la emboscada de las disidencias de las FARC en San Vicente del Caguán. Sobre esto habló el gobernador de Caquetá en Mañanas Blue. En un comité de seguimiento electoral